Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Quiero iniciar recordando el texto de la semana pasada que era Josué 1:8 y vamos a hacer un ejercicio sencillo. A ver, ¿quiénes de los que están aquí trajeron Biblia, por favor? Por favor, levanten la mano que trajeron Biblia. Muy bien. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando al respecto. Y tener la Biblia y estudiarla es no solamente benéfico, es una orden de parte de Dios. Josué 1, versículo 8, si ustedes me ayudan recordándolo, dice lo siguiente. Muy bien. Josué 1:8. Vamos a mirarlo todos en la Biblia, por favor. Quiero simplemente recordar parte de lo que compartí la vez pasada, básicamente las estadísticas, que se me olvidó dar un dato, que cuando después lo estudié y se me olvidó el sábado y el domingo decirlo, pero voy a mencionarlo hoy, un datico acerca de los porcentajes. En Josué 1:8 dice así, por favor, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo recuerdan? La semana pasada, los que estudiamos la semana pasada este pasaje. En la semana pasada mencionábamos que definitivamente este pasaje es una orden de Dios, porque en la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces les di una estadística de los porcentajes de personas que leen la Biblia. Aquí dice todos los días, de día y de noche. La estadística era esta: del 100% de cristianos, solamente el 32% leen la Biblia en la casa. Lo que me faltó decir la vez pasada es que la mayor parte de ese 32% son mayores de 50 años. Como para que ustedes lo tengan presente, la vez pasada se me olvidó decirlo. Pero es la verdad, un estudio que hicieron, mire, ustedes encuentran que la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y aquí hay otro mandato más, meditar en él. Meditar no es leer. Cuando en la Biblia habla de meditar, está diciendo estudie la Biblia. Para estudiar hay que invertir un poquitico más de tiempo. Entonces no es suficiente con leerla. Y también en la Biblia dice que es todos los días. También les dije que el 27% a nivel mundial de las personas que son cristianas, repito lo anterior, el 32% leen la Biblia cuando van a la reunión. En su casa no la leen, no la estudian para nada. El 27%, es decir, una de cada 4 personas, lee la Biblia y la estudia un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Solo el 15% estudia la Biblia todos los días. 15%. Imagínense. Y resulta que el mandato del Señor es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Aquí aparece el propósito. Esto es simplemente la introducción. Resulta que el Señor no nos está dando la orden de que estudiemos la Biblia simplemente para sacar beneficio personal, sino que el texto es muy claro, es para que guarde y haga. En otras palabras, es para que la obedezca. Y tiene una promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Bueno, eso fue la semana pasada. No sé cómo le fue a usted esta semana, estudiando la Biblia. ¿Cómo le fue? Nos cuesta a veces despegar, cuando no estamos acostumbrados a leerla todos los días y recibe uno estadísticas como estas y el mandato de Dios, a uno como que le cuesta volver a despegar, pero hay que hacerlo. O sea, hay que aceitar el carro, necesitamos despegar. Que este sea un estilo de vida, estudiar la Biblia todos los días, estudiar, leerla y meditarla y mirar a ver qué me dice. Necesitamos hacerlo así. Muy bien, una pregunta más es, ¿qué más me enseña la Biblia a mí respecto de ella? Y el tema que queremos compartir hoy lo hemos titulado, ¿para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil? Diríamos nosotros, para muchísimas cosas.
Pero vamos a mirar lo que la misma Biblia nos enseña. ¿Para qué es útil? ¿Por qué el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley? Porque hay que tenerlo en la casa, leerla, anotarla, colocar todas las enseñanzas. Esto hay que hacerlo diariamente. La semana pasada le sugerí que leyéramos siquiera o estudiáramos un capítulo diario. Un capítulo que uno estudia a conciencia. No nos vamos a demorar 5 minutos, pero sí 10 posiblemente. 10, 15 minuticos diarios de estudio de la Biblia. Y esto es importante. Por favor, luche por esto. Así como luchamos por desayunar diariamente o almorzar, luche por estudiar la Biblia diariamente. Que esta sea la meta. Ahora, ¿para qué sirve? Y aquí es donde usted y yo vamos a mirar un pasaje muy común, quizá de los más comunes, pero también nunca lo vamos a poder pasar de moda. Es que es supremamente claro. Este pasaje está en la segunda epístola de Timoteo, que le invito a que usted por favor busque allí en su Biblia. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, sí, ese es. Si usted está pensando en ese es. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos, a ver, los que me imagino que ya se imaginan cuál vamos a leer, se habrán dado cuenta que vamos a decir 16 y 17. Entonces, en segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Por favor, pongan la atención a lo que nos dice. ¿Para qué es útil? ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor insiste en que yo la estudie. Estos días estaba leyendo un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento cuando el rey sobre Judá era Josafat, y resulta que Dios bendijo muchísimo a Judá. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo bendijo tanto? Resulta que una de las decisiones que tomó Josafat fue esta. Usted lo va a encontrar en el libro de Reyes. Josafat cogió la Biblia, la encontró y colocó maestros y mandó maestros por todo el pueblo a que le enseñaran diariamente a la gente todo. Entonces la Biblia dice que fue tanta la bendición, porque Josafat empezó a enseñar la Biblia, lo que tenían de Biblia que era el Antiguo Testamento, fue tanta la bendición que hasta las naciones que eran enemigas sin necesidad venían a llevarle ofrendas. Eso es increíble, increíble. Entonces aquí tenemos que prestar atención a esto. ¿Para qué es útil? Vamos a leer el pasaje de la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le voy a pedir que por favor observe cómo empieza este versículo. Este versículo es contundente desde el inicio. Dice toda la escritura. Toda. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? El 100%. La totalidad de la Biblia que usted tiene, la totalidad de la Biblia que usted tiene es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa ese término inspirado o inspirada aquí en la Biblia? Este término viene de una raíz griega. Es una palabra compuesta, theopneustos. Se lo dije aquí, no lo vamos a escribir, pero por favor, es una palabra compuesta. Theo significa Dios. Neustos, soplada. Eso significa. Entonces, cuando usted encuentra que en la Biblia dice que toda la escritura, la totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es, toda la escritura, aunque hayan habido 40 autores para escribirla, toda la escritura fue soplada por Dios. Nos está hablando de quién es la fuente de la Biblia. Proviene del Señor. Porque muchos podrán decir, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro que fue escrita por hombres, claro, pero con algunas cositas aquí diferenciales o una salvedad interesante. No copiaron ellos lo que quisieran. La palabra de Dios fue inspirada, o sea, se la soplaron. Cuando le dicen, como cuando le dicen a usted, diga esto, fue soplada por Dios, realmente provenía de Dios. Por eso que usted encuentra en la Biblia
que ella dice desde el Antiguo Testamento que muchos profetas dicen, así dice el Señor. Lo hemos leído, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. O palabra del Señor que dice, para darle a uno a entender que definitivamente no es invento humano, para nada. Cuando aquí dice la Biblia que es inspirada por Dios, lo que está diciendo es que no tiene intervención humana en la enseñanza. No la tiene, sino que es totalmente inspirada por Dios. Y está la fuente clarita, muy, muy clarita. Les voy a pedir que por favor miren otro pasaje, hablando de esto de la inspiración de la Escritura, o sea, soplada por Dios, no es invento del ser humano. Hay un pasaje más que como que complementa este concepto. Ese pasaje está en la primera epístola de Pedro. Le invito a que usted por favor lo busque, después vamos a volver a este. Primera epístola de Pedro, el apóstol Pedro, el capítulo 1. Perdón, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Los que estaban en la capacitación hace poco, que tuve la oportunidad de compartirles una materia de escatología, me parece, otra materia, les pedí que se memorizaran estos versículos. Entonces mire cómo dice acá, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Por favor, mírelo allí en su Biblia. Vea, a mí me ha parecido interesantísimo como dice, entendiendo primero esto. Como si le dijera, entienda esto primero. Mire, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, le complementa a uno la idea, es supremamente interesante. Aquí dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, ninguna parte de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Que los que escribieron la Biblia no hablaron por su propia cuenta. No colocaron ahí lo que querían. Nunca fue traída por voluntad humana. Se pregunta uno, entonces lo despersonalizó el Señor. O sea, simplemente fueron unas máquinas, autómatas. No. Utilizó hasta la manera de ser de cada uno. El mensaje sí fue el de Dios, pero utilizó la forma de ser de cada uno. Es por eso que uno encuentra, cuando va a la Biblia, que se puede hacer diferencia entre la manera de escribir del apóstol Pablo y la manera de escribir del apóstol Pedro. Por ejemplo, Pablo era un poquitico más técnico que Pedro. O sea, Dios usó la capacidad que cada uno tenía, pero lo que se escribió en la Biblia no fue lo que Pablo quiso escribir, ni lo que Pedro quiso escribir. En la Biblia aparece registrado únicamente la palabra de Dios. O sea, es totalmente inspirada. Entonces, por eso es que la misma Biblia dice, nunca se aparte de su boca este libro de la ley. De día y de noche estúdielo. Es que es la palabra de Dios, es supremamente claro. Muy bien. Algo más, volviendo al pasaje de segunda de Timoteo, si usted lo busca nuevamente, va a encontrar que aquí dice algo más respecto de la Biblia. Después de que dice toda la Escritura es inspirada por Dios, empieza a hablarnos de la utilidad de ella. Fíjense que la misma Biblia dice, después de que dice toda la Escritura es inspirada por Dios, hay una coma y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por favor, paremos aquí un momentico. Y útil. ¿Qué está queriendo decir el Señor cuando dice que es útil? ¿Qué entiende usted cuando usted encuentra esta palabra y le dicen que la Biblia es útil? Lo que está queriendo decir, o lo que yo entiendo cuando ella dice que es útil, sencillamente es que es provechosa. Produce provecho. La Biblia. Le trae a la persona provecho estudiar la Biblia. Lo beneficia. El estudiar la Biblia beneficia a la persona. Sirve para que la persona mejore. Esto me parece sumamente interesante. Si no fuese así, la Biblia no diría en ella misma, por palabra del Señor, que ella es útil. Y es útil. Es por esto que yo les invito a que ustedes, por favor, si no ha empezado a hacerlo,
desde el día de hoy dese a la tarea de irse todos los días a la Biblia a meditar en ella, o sea, a estudiarla todos los días, todos los días. No se conforme con poco. Necesitamos definitivamente empezar a prestarle atención a esto, porque la Biblia es útil. Y bueno, y usted encuentra aquí en este versículo que dice que es útil para 4 cosas. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, según el texto bíblico, para corregir y para instruir. Aquí les traje un mapita. Un mapita, cuando recibimos esta enseñanza, con ese mapa uno entiende cuál es la función de la Biblia. Si ustedes se observan, se van a dar cuenta que hay una carretera, una vía, y aquí tenemos una glorieta. Más o menos es así. Cuando usted encuentra que la Biblia dice que la Biblia es útil para enseñar, aquí tenemos la definición. Le muestra a uno cómo permanecer en el camino, la ruta a seguir. Eso hace la Biblia. Eso hace, o sea, lo encamina a uno. La Biblia lo encamina a uno. Pero después usted se va a dar cuenta que en la Biblia dice redarguir y se va a dar cuenta que la flecha se salió del camino. Se salió, se metió a la glorieta. Entonces, cuando la Biblia dice que ella es útil para redarguir, lo que está queriendo decir es que le muestra dónde se salió del camino y lo hace consciente. Y a la persona hasta le pesa dónde se salió del camino y se da cuenta y dice, me desvié, estoy mal. La misma Biblia, la palabra de Dios, Dios la usa para eso. Pero después usted va a encontrar que en la misma escritura que usted acaba de leer, dice también que ella es útil para corregir. Todos sabemos lo que significa ese verbo corregir, es como enderezar. Entonces, ¿qué hace la Biblia? La Biblia es útil, o sea, es provechosa para mostrarle nuevamente el camino y volverlo a meter en el camino. Entonces le muestra a uno los errores que uno ha cometido y le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer para volver? Eso hace la Biblia. Y después usted va a encontrar que encuentra otro verbo allá que es instruir en justicia. Es decir, le muestra a uno, ya lo vuelve el camino, pero ya le muestra a uno cómo permanecer en el camino. Cómo permanecer. Este gráfico le ilustra a uno de una manera clara este versículo. Eso hace la Biblia. Entonces la Biblia a uno le beneficia completamente. Completamente. ¿Y qué le pasa a uno cuando uno se desvía y uno deja de obedecer a Dios? Muy sencillo. Se salió por no estudiar la Biblia. Básicamente es así, por no prestarle atención a la Biblia. Entonces el Señor lo empieza a hacer sentir a uno como que uno no está muy bien y empieza como a hablarle, a incomodarlo y se da uno cuenta que lo que está uno haciendo está mal, lo está redarguyendo. El problema es que si uno no se da la tarea de estudiar la Biblia, va a seguir igual. Ahora quiero empezar a explicar un poquitico más este concepto con otro pasaje de la Biblia. Resulta que aquí en la Biblia ustedes van a encontrar que dice que ella es útil para enseñar. O sea, vaya a la Biblia. Ahí en la Biblia usted se va a dar cuenta qué es lo que debe hacer en todas las áreas. Por ejemplo, la Biblia le dice cómo administrar el corazón, cómo administrar los recursos. Le dice cómo administrar el tiempo en la Biblia. También le dice cómo es que usted debe vivir. Usted lo va a encontrar en la Biblia. Le dice también qué evitar en la Biblia. Uno lo encuentra ahí. O sea, tenemos un manual completísimo. Es más, Juan 14:6 dice algo interesante. Este es un versículo que muchos quizá lo sabemos de memoria. Estoy usando hoy pasajes muy comunes, de los pasajes que son bastante conocidos de la Biblia. Mire esto. Juan 14:6. El Señor, hablando con los discípulos, les dijo lo siguiente en Juan 14:6. Está escrito en la Biblia, o sea, esto es lo que hace ella. A través de la Biblia Dios nos enseña. Y en Juan 14:6 dice así, muchos quizás se lo saben de memoria, pero le voy a pedir que lo mire allí en la Biblia. Dice así, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un versículo muy conocido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero fíjese que eso está en la Biblia.
¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que la Biblia le está mostrando que el camino es el Señor Jesús. No hay otro. Pero ¿quién se lo está enseñando? Lo está enseñando el Señor a través de la Biblia. No hay otro camino, es Jesucristo. Lo dice claramente. Así que también podríamos decir que la Biblia, a través de la Biblia, el Señor le enseña a uno cómo ser salvo. Si usted no ha tomado una decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento. Este es el momento. Fíjese que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí lo dice también la Biblia. Entonces la Biblia le está diciendo es únicamente por este lado, únicamente por acá. Cuando usted encuentra esto en la Biblia se va a dar cuenta que ella le está enseñando que el argumento humano ahí no cabe. No cabe. Los conceptos de salvación propios de la naturaleza humana, que a uno más o menos le muestran de que si uno se comporta bien por el comportamiento se salva, no cabe. La Biblia no dice eso. No lo enseña. Por eso me gustó esa canción que estaban cantando ahora. ¿Cómo era, Saima? Tu palabra dice. Muy bien. Está como muy de moda últimamente, pero es que es así. Entonces hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia. Entonces, fíjese que ahí le dice, el único en el que hay salvación es en Jesús. Y es totalmente claro. Fíjese que le enseña el Señor a uno precisamente esto. Algo más que le enseña la Biblia, por ejemplo, le enseña cómo agradar a Dios. Usted va a la Biblia y va a encontrar ahí que ahí Dios le enseña cómo agradar a Dios. Si nosotros estudiamos más la Biblia, el Señor nos va a colocar un elemento interesante que usted lo va a encontrar en muchas partes de la Escritura, que yo pienso que vale la pena que lo busquemos. No va a salir de nosotros, lo coloca el Señor, se llama temor de Dios. Temor de Dios. Cuando uno toma la decisión de estudiar la Biblia y obedecerla, el Señor le coloca temor. Temor de Dios, entonces es cuando uno se convierte en una persona más obediente y sigue buscando al Señor, pero es que es supremamente útil. Supremamente útil. Es más, le muestra qué cosas evitar. Le dice a uno, vea, no haga esto. Hay un pasaje muy claro que es el Salmo 1. Bienaventurado el hombre, ¿cómo dice el Salmo 1? Que no anduvo, ¿cierto? Camino de malo, no estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces fíjese, cuando usted lee ese pasaje, le está diciendo a uno, la Biblia, ¿qué evitar? Escarnecedores son los burladores, los que se ponen a burlarse de los demás y a hablar mal de los demás. Entonces la Biblia dice, bienaventurado el que los evita. Clarito. Es clarito, o sea, la Biblia le dice a uno, le enseña cómo vivir y tener éxito. Es más, también le enseña a uno, por ejemplo, si uno está oprimido, si hay algo que le está pesando o afligiendo en la vida y no lo deja avanzar, se lo muestra. Ahí usted lo va a encontrar en la Biblia. Es supremamente interesante. Fíjese, enseña la Biblia. Es muy útil. Es por eso que el Señor no se equivocó cuando dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segunda cosa que hace el Señor a través de la Biblia. Usted lo leyó. Es útil para enseñar, pero después dice que es útil para redarguir. Muy bien, redarguir. ¿Eso qué significa? Vuelvo a repetir el concepto. Le muestra dónde se salió del camino. ¿Por qué a veces nos cuesta aceptarlo? Yo pienso que aquí aparece un factor interesantísimo que uno a veces no lo tiene en cuenta. No sé si usted se ha percatado de esto, pero a veces uno se desvía del camino y empieza a hacer la voluntad de uno y como que no quiere enderezar. Y uno lo ve en la Biblia, lo lee en la Biblia y empieza uno a buscar, ¿cómo es que decimos? Excusas y demás y como que no quiere. Entonces se le ha endurecido el corazón. A mí me parece que este ejercicio de ir a la Biblia con el ánimo de obedecerla diariamente a uno le soluciona ese problema. Se lo soluciona porque el Señor le ablanda el corazón. Es sencillo. Y el Señor le coloca temor. Me parece que es falta de
estudiar la Biblia con el ánimo de obedecerla, que esto es fundamental. Pero bien, usted encuentra aquí que en la Biblia dice que ella es útil para redarguir. Redarguir. Le muestra dónde se salió del camino y nos hace conscientes. Hay un pasaje interesante que yo quiero que usted busque. Este pasaje es el otro que vamos a leer. Es decir, vamos a estar entre este de Hechos 2 y el de 2 de Timoteo. Pero le voy a pedir que busque por favor Hechos capítulo 2. Búsquelo allí en su Biblia. Cuando usted va a leer Hechos capítulo 2 se va a encontrar con que ese pasaje es el que habla del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y también ese es el pasaje donde habla la Biblia del primer discurso de Pedro ante toda la multitud. Y resulta que cuando usted va al capítulo 2 del libro de Hechos, se va a encontrar que Pedro empezó a predicarle a toda la multitud. Les empezó a predicar. Y si nos fijamos detenidamente, se va a dar cuenta que lo que Pedro hizo fue repetirles lo que la Biblia decía. Utilizó muchos pasajes para recordarle lo que la Biblia decía acerca de Jesús. No le dijo en sus propias fuerzas. Utilizó pasajes del Antiguo Testamento para mostrarles que se habían equivocado. Es más, los confrontó. Eso hace la Biblia con uno, lo confronta. Le dice a uno, esto definitivamente está mal. Fíjense que en el versículo 23, les voy a mostrar, los confrontó, les dijo así, después de estarle repitiendo la Biblia, en el versículo 23, capítulo 2 de Hechos, dice así, hablándole a la multitud, porque eran más de 3,000, dice así, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vea lo que les dijo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Le dijo a la gente, ustedes lo mataron. A toda la multitud. Los confrontó con la Biblia. Venían recordándoles pasajes de la Biblia y los confrontó. Bueno, eso hace la Biblia con uno. Cuando uno se sale del camino, entonces a través de la misma Biblia ella uno lo confronta y le dice, dejaste de hacer esto, dejaste de honrar a Dios, dejaste de estudiar la Biblia, dejaste de obedecer, dejaste de ser sencillo, ahora te volviste orgulloso. Por ejemplo, dejaste de ser generoso o dejaste de estar pendiente de la esposa, de respetar al esposo y el esposo a la esposa. Entonces ya uno asume como una posición diferente y eso es sencillamente porque no estamos con intención de obedecer lo que la Biblia dice. Sencillo. Y se lo dice a uno ahí, clarito. ¿Qué le está queriendo decir el Señor a través de esto? Le está diciendo, te saliste, lo está reconviniendo. Fíjese que después de que Pedro les dice esto, van a leer conmigo el versículo 37. Los exhorta, otra persona en una situación diferente reacciona mal, eran 3,000, pero fue algo tan inspirado por el Espíritu Santo, hasta los confrontó, que esto produjo en ellos algo interesante. En el versículo 37 dice así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La embarramos. Se dieron cuenta. Les habla, estos eran los que antes habían dicho, crucifícanle. Ahora Pedro va y les predican. Recuerde, ustedes fueron los que lo mataron. Y ellos no dijeron, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Sino que se compungieron. Ese verbo compungir significa entristecerse profundamente. O sea, los convenció. Y dijeron, definitivamente pecamos. Se entristecieron muchísimo. Eso produce la Biblia en la persona, en el cristiano, cuando el cristiano toma la decisión de obedecerla. Eso produce, lo redarguye. Es decir, le permite sentir una profunda tristeza. La embarré. Y eso hace la Biblia. Estos hombres, cuando Pedro les dice, inmediatamente aterrizaron. Se sintieron mal y dijeron, la embarramos, terrible. Y ahora,
¿qué haremos? Es verdad, matamos al Señor. No sé si a usted le ha ocurrido muchas veces que uno está haciendo algo mal hecho o dice algo mal hecho. A mí me ocurre muchas veces. Dice uno lo que no es hasta con palabras que uno dice. Y después usted va a la Biblia y en la Biblia el Señor mismo le habla a uno de toda palabra ociosa, darás cuenta. En las muchas palabras, como dice la Biblia, no falta el pecado. Y uno lo lee y uno acaba de decir algo mal hecho y inmediatamente uno va a ese pasaje de la Biblia y uno se siente como mal. Eso les ha pasado, ¿cierto? Lo está redarguyendo, como a mí. O está uno haciendo algo mal en el manejo de la relación de pareja, en el manejo de la educación de los hijos, en el manejo financiero, simplemente en el estudio de la Biblia o cosas así. Y uno va, encuentra la Biblia en la administración de la vida. Y dejó uno de hacer cosas y usted va y lee la Biblia y inmediatamente uno dice, la embarré. La embarré. ¿Qué hay que hacer? Y aquí es donde viene la tercera tarea que hace la Biblia. Cuando uno va con el ánimo de obedecerla, es útil para corregir. Corregir es sencillamente decirle cómo volver al camino, cómo volverse a enderezar. Eso hace, es decir, le muestra cómo volver al camino. La misma Biblia lo lleva a tomar decisiones. Alguien decía que cuando usted encuentra que en la Biblia dice que ella es útil para redarguir, quiere decir que le está hablando en la parte emocional. Le dice, vea, se equivocó y lo hace sentir a uno mal. Pero cuando usted encuentra en la Biblia que en la Biblia dice que ella es útil para corregir, lo que está haciendo es llevándolo a que actúe. Bueno, no simplemente se quede en la parte emocional, hay que actuar. O sea, hay que enderezar. Porque si uno simplemente se quedó en la parte emocional, por ejemplo, usted va a la Biblia y usted encuentra que en la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Y uno no paga deudas que tiene. Y usted encuentra que en la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros. Y se siente uno mal y dice, definitivamente yo he tumbado a algunos, no les he pagado lo justo, ni siquiera les pago a tiempo. O cuando usted encuentra que en la Biblia dice, no retengas el salario a una persona cuando usted tiene cómo pagárselo. En la Biblia dice que la persona que retiene el pago a los demás le va a ir mal, va a caer en ruina. Y uno dice, de verdad, yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, esta ya es una apreciación personal. Resulta que ustedes tienen personas a cargo, usted les paga a ellos. Y el 15 cae viernes o sábado. Fecha de pago. Pues este es sencillamente un ejemplo. Entonces usted llega y dice, paguémosle el lunes. O sea, que se aguante hasta el lunes. Algo así. Y resulta que la Biblia dice, y usted tiene cómo pagarle. O a veces es 14, 15 sábado y es hasta el lunes festivo. Le toca esperarse hasta el martes. Este es sencillamente un ejemplo. Y uno tiene cómo pagarle y uno dice que se aguante, o sea, que se espere. ¿Y cómo es que dice el texto bíblico? El que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Eso dice. Entonces de nada me sirve saber el versículo y después decir, Dios tiene razón si no cambio. Resulta que ella uno lo corrige. Le muestra cómo volverse al camino, sencillamente. Es más, volvamos a Hechos 2 y se van a dar cuenta que a ellos les ocurrió esto. O sea, ellos volvieron al camino. En el versículo 38, Pedro les dijo lo que debían hacer, pero me voy a detener en el 40. Leamos el 40 y el 41, porque Pedro les estaba hablando y ellos se sintieron redarguidos. Pero mira el 40 y el 41. En el 40 y 41 dice ahí de Hechos 2, dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, cambiaron. Pedro les siguió hablando y ellos dijeron, no, es suficiente. Es contundente y hasta se hicieron bautizar. El que se bautizaba era porque se identificaba plenamente con el Señor. Así le costara la vida, los perseguían a muerte. Y era un evento público.
Y resulta que aquí ocurrió algo tan interesante, es que el redarguir afecta los sentimientos, pero cuando la persona corrige, afecta la voluntad. El corregir hace que la persona cambie. Si la persona no corrigió, pues lastimosamente le tengo una mala noticia. Si no corrigió lo que la Biblia dice que hay que hacer y siguió haciéndolo mal, o sea, torcido, sencillamente lo que pasó fue que le faltó temor de Dios y la palabra de Dios no está haciendo el efecto que debiera hacer. Si usted no corrige, está grave. Si yo no corrijo, estoy gravísimo, gravísimo. La situación es gravísima, pero grave, grave. Es por esto que hay que tomar decisiones que a uno le beneficien. La Biblia dice que ella es útil. Si yo sé que estoy haciendo algo malo, volviendo al ejemplo de la persona que tiene un empleado, entonces me doy cuenta que lo he dejado durante mucho tiempo, le he postergado el pago, que se espere 2, 3 días, cuando yo tengo cómo pagarle y lo que es justo. Entonces, ¿qué sería corregir? Corregir sería empezar a pagarle justamente. Y si cae fin de semana, entonces le pago el viernes. O sea, dar un poquito más. Dar un poquito más. O sea, si hay que pagarle el 14, porque es que, ¿cómo lo vamos a dejar hasta el 18? Estoy colocando un ejemplo. Es dar una milla más. Y Dios bendice eso. Dios lo bendice. Vuelvo a colocar otros ejemplos. Muchos tienen personas que les trabajan en las casas y son de mucha bendición para nosotros. Y nos ayudan con el aseo y demás. ¿Qué dice la ley? La ley dice que un empleado de la casa usted le debe pagar por lo menos un salario mínimo. Y le debe pagar seguridad social. Si no la tiene, y lo debe liquidar. Bueno, hay algunas, cuando hablo seguramente algunos que son contadores estarán diciendo, no, pero hay que tener en cuenta esto. Está bien, está bien. Si hay exenciones, está bien. Pero preste la atención, a veces ni siquiera lo mínimo. Voy a colocar un ejemplo. Llega alguien a buscar empleo, uno sabe que el salario mínimo es 1.300.000 pesos. Si usted lo divide en 30 días y eso lo divide por horas, eso le da una cantidad que uno sabe que es la que hay que pagar. Y aparte de eso, pagar la liquidación y demás. Supongamos que el salario mínimo da 40.000 pesos diarios. Y resulta que yo le digo, le pago 20. Tengo para pagarle 20.000 pesos por día. Cuando el salario mínimo, y la ley lo dice así, es pagarle lo mínimo. Mínimo es, o sea, la menor cantidad. Es esto, y resulta que uno dice tal cosa. La Biblia me está enseñando cómo hacerlo, porque la Biblia dice que yo tengo que sujetarme a las autoridades establecidas. También la Biblia dice, vea, se salió de este lugar, corría por acá, y si yo no corrijo. Yo pienso que eso todo viene como consecuencia de lo mismo. El mandato del Señor es muy claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Si yo no lo estoy haciendo, entonces eso quiere decir que aquí hay un problema de base gravísimo, que falta temor de Dios. Y me parece que tenemos que ir a la Biblia a obedecerla tal y como es. Y uno diría, pero nos va a salir caro. ¿Y quién es el proveedor? El Señor. ¿Quién es el proveedor? Seguro, no dependemos del Señor 100%. Así dice la Escritura. Entonces aquí lo que hay que hacer es sencillamente obedecer. Por eso es que ella dice que ella es útil, útil para corregirlo aún. Y fíjese que aquí a los hombres que habían dicho crucifíquenle al Señor, después ellos estaban diciendo la embarramos, ¿verdad? Y le dijeron a Pedro, y ahora Pedro, entonces lo aceptamos, bautícennos, nos bautizamos, es decir, así nos cueste la vida, nos convertimos en seguidores de Jesús, del Señor Jesús. Eso se llama corregir. Eso se llama corregir. Pero hay algo más para lo que la Biblia es útil. La Biblia es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de que lo corrija uno y uno se metió otra vez por el camino,
Entonces la Biblia dice, bueno, ahora te voy a enseñar cómo permanecer ahí para que no te vuelvas a torcer, no te vuelvas a salir, no vuelvas a seguir desviándote. Entonces le muestra a uno cómo permanecer en el camino. Y volvamos al pasaje de Hechos 2. Mire lo que les dijo, vea. Y aquí aparece, esto se llama instrucción. Usted va a encontrar en la Biblia que aquí hay instrucción para todos nosotros. Mire esto, por ejemplo, es tan interesante. Les voy a colocar un ejemplo de lo que es la instrucción. Este pasaje que vamos a leer se ocurrió con ellos, los primeros cristianos, pero también es para nosotros, la misma instrucción. Del 42 al 47 en Hechos 2. Dice así. Cuando tomaron la decisión de bautizarse, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2 del 42 al 47. Mírenlo por favor allí en su Biblia, vea. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De ahí podemos sacar un tema. Después dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay un verbo que se repite 2 veces ahí, perseverar. Resulta que aquí la Biblia le está diciendo a usted y a mí cómo yo debo permanecer en el camino. Y aparece un verbo interesante, perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar es todo lo opuesto a ser inconstante. Es decir, la inconstancia no es instrucción de Dios. Voy a volverlo a explicar. La persona inconstante es la que arranca, por ejemplo, arranca haciendo devocional, ayunando y después deja. O es una persona que empieza por, voy a mencionar algo que aquí se da mucho, arranca la capacitación y la deja a mitad de camino y abandona la instrucción cristiana. O empieza a estudiar la Biblia diariamente y después deja, o empieza a obedecer la Biblia y después sencillamente, a veces sí, a veces no. Eso es todo lo opuesto a la instrucción bíblica. Porque aquí en este pasaje que usted encuentra, de Hechos capítulo 2, dice cómo debemos vivir nosotros. Lo primero que dice es que hay que perseverar, y perseverar es ser insistente. Perseverar habla de constancia. Entonces me está diciendo a mí, la constancia es la instrucción de Dios en la vida cristiana. Ser constante para Dios es importante. O sea, que el cristiano sea constante, y que sea constante conforme a la medida de Dios. Vuelvo a repetírselo, conforme a la medida de Dios, no como a mí me parece, ni manejar el tiempo como a mí me parece, ni el presupuesto como a mí me parece. No, es como Dios dice, o sea, conforme a la medida de Dios. Pero cuando uno arranca y decae, y coloquemos otro ejemplo. Usted sabe que hay muchas personas que son necesitadas, y uno dice, en la Biblia dice que hay que ayudarnos unos a otros. Y arranca ayudando y después dice, no, este mes no, el otro mes tampoco. Después, bueno, ahora sí otra vez vamos a obedecerle a lo que la Biblia dice. Eso se llama inconstancia. Y hay un texto en la Biblia que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo hemos leído. Muy bien. Entonces resulta que aquí en la Biblia dice hay que perseverar, hay que ser insistente, hay que ser constante en 4 cosas, como para la iglesia. Lo primero que dice es en la doctrina de los apóstoles. Doctrina significa enseñanza. Entonces, la instrucción para la iglesia, ¿cuál es? Para ustedes y para mí. El Señor nos está diciendo a través de la Biblia en Hechos capítulo 2, del 42 al 47, que lo que Dios espera es que nosotros seamos constantes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Usted la tiene ahí en la Biblia. Es en la Escritura. En aquel tiempo no la tenían completa, pero ellos apoyaban en lo que tenían y le añadían un concepto interesante. Se llama fe. Fe es confiar. Hay que ser constante, nunca dejarlo de hacer. Hasta el final, como un amigo mío que dice, yo me voy con el Señor hasta el final, me muero con las botas puestas.
hasta el final voy con el Señor. Es hasta el final. Y aquí está hablando la Biblia de ser constante en la doctrina de los apóstoles. Esta semana le voy a dejar la tarea de que usted empiece a estudiar la Biblia. Todos vamos a empezar a estudiarla así conscientemente y vamos a empezar a pedirle al Señor que nos muestre si hemos dejado de ser constante en algo de lo que el Señor dice. Y si esto ha ocurrido, le quiero invitar a que usted por favor tome una decisión. Recuerde que la instrucción del Señor aquí es muy sencilla para la iglesia. Hay que ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Lo que usted encuentra en la Biblia, no se ponga a negociar. No nos pongamos a negociar. Ni empezamos a decir, en esto sí, en aquello no me alcanza, no tengo tiempo. No se ponga a negociar. El Señor es el proveedor. El Señor es el que nos da el tiempo. El Señor es el que nos da todo. La instrucción es esta. Después de que le muestra a uno, es posible que cuando uno no está siendo constante porque se salió del camino. Se salió. Entonces vuelva al camino. Déjese corregir o dejémonos corregir y dejémonos instruir. El mandato del Señor es sencillamente esto. Persevere en la doctrina de los apóstoles. Lo segundo que le dice el Señor a la iglesia, la segunda instrucción es persevere en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Es más, cuando usted vuelve a leer conmigo este pasaje, pero se fija, en el versículo 44 y 45 se va a dar cuenta que ellos hicieron caso. Vean, en el 44 y en el 45 de Hechos 2 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, se ayudaban a salir adelante y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es comunión unos con otros. O sea, lo que está diciendo el Señor es que la instrucción de Dios es que yo me preocupe por el otro, no que me preocupe solamente por mí, sino que yo me preocupe por otros y los ayude. Y aquí está hablando hasta de darles alimento. ¿Recuerdan la historia de la viuda que el Señor se para detrás del arca a ver cómo muchos ofrendaban? ¿Recuerda? Y entonces el Señor le dice a los discípulos, vea, todos los demás, esta viuda dio más que todos, la viuda dio más que todos, porque es que los demás dieron de lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento, dio 2 blancas, un cuadrante, 2 blancas, dio el 100%. Y en muchas ocasiones a uno se le olvida esto de ayudar a los otros. Y entonces nos preocupamos es por nosotros. ¿Esa es la instrucción bíblica? No, esa no es. Qué pena decirlo, pero esa no es la instrucción bíblica. La instrucción bíblica me lleva a mí a mirar cómo están los demás y a ayudar. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que yo siga. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que yo siga. Muchos han dicho, bueno, y entonces si me pongo a dar todo, no estoy diciendo que de todo. Ese fue el ejemplo de la viuda. Si me pongo a dar para los demás, entonces me voy a empobrecer. No se va a empobrecer. Porque cuando usted da, hay un mandato bíblico, un principio que dice, dad y se os dará. Al contrario, le va a ir mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Y hay muchas personas que necesitan. Y estamos pasando por momentos difíciles. Entonces, la instrucción es, tenga buen compañerismo con los demás. Ayude a los demás, que sea una constante. Después usted va a encontrar aquí en la Biblia, que también en la Biblia dice que perseveraban en el partimiento del pan. Es como la tercera instrucción. ¿A qué se refiere eso del partimiento del pan? Aquí está hablando de la cena del Señor. Nosotros mensualmente, participamos de la cena. Se refiere más que todo a las actividades de iglesia. Participar de la cena, de congregarse, etc. Y ellos eran insistentes en eso. Insistentes. O sea, eran constantes. La instrucción es esa y la Biblia nos la marca. Hay que ser constante en la cena del Señor, en congregarse. Hay que ser constante. Entonces, la inconstancia es instrucción de Dios. No lo es. Usted va a encontrar que en la Biblia dice, por ejemplo, no dejéis de congregaros,
como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Esa es la tarea de la Biblia. O sea, nos instruye, nos dice, es por aquí, es por aquí. Bueno, y si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Lo encuentra uno en la Biblia. Al que te pida, dale. Usted lo encuentra en la Biblia. Y también en la Biblia dice, si usted sabe que alguien está enojado contra usted y mal con usted, entonces deje la ofrenda en el altar, si vino a presentar una ofrenda, y vaya, y busque a esa persona y póngase en paz. También en la Biblia dice que uno debe amar a los demás. Y la norma la puso el Señor, como Él nos amó a nosotros. Sencillo, eso es instrucción. Nos dice, es por aquí, es por aquí. Muy bien, en el versículo 46 y 47 vuelvo a repasarlo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, o sea, se congregaban, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios, lo hacían juntos. La instrucción es esa, debo llevar una vida de comunión con otros. Y la última es que ellos participaban o eran perseverantes en la oración. ¿Recuerdan? Hace algún tiempo les estuve diciendo que elementos esenciales de la vida del cristiano son la oración y el estudio de la Biblia y obediencia a la Biblia. Entonces, por favor, haga memoria. Aquí tenemos que hacer memoria. Oraciones grupales, juntos, el congregarse, el orar. Bueno, este es el camino que nos muestra la palabra de Dios como cristianos. Eso se llama instrucción. Yo quisiera pedirles que ustedes comiencen por hacer algo en su casa. Vamos a empezar a buscar o a tomar la decisión de empezar a estudiar la Biblia con el ánimo de obedecerla. Todos los días. Y se va a dar cuenta que esto nos va a cambiar la vida, el Señor nos la va a cambiar. Cuando uno lee este pasaje se va a dar cuenta que lo siguiente que hizo el Señor fue colocarles temor de Dios. Eso hay que hacerlo. Consígase una Biblia, ráyela si quiere, o sea, con las enseñanzas. Coloque las enseñanzas y vaya allá y dígale, Señor, a ver, ¿tú qué me dices? ¿Qué tengo que corregir yo? Me está dando instrucción. Después yo no puedo decir, nunca me dijeron qué hacer. Ahí está. Conclusión. Fíjese que la Biblia es muy útil. Sabiendo lo anterior, ¿para qué es útil la Biblia? ¿Qué vamos a decidir con lo que ella nos enseña? Por favor, piénselo. ¿Qué vamos a decidir con lo que ella nos enseña? Lo más sabio es que usted y yo tomemos la decisión de obedecerla. Recuerdan que en Hechos capítulo 2, después de que ellos se arrepintieron, ellos le hicieron una pregunta a Pedro. En el versículo 37 le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Por favor, hágase esa pregunta hoy. Yo voy a invitarle a que usted, por favor, ahora que se vaya para su casa, medite en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y empiece a estudiar en la Biblia y deje que la Biblia, a través de la Biblia, el Espíritu Santo le hable. Pero vayamos con el ánimo de obedecerla, no simplemente como para adquirir conocimiento. Uno tiene que ir es con el ánimo de obedecerla. Y Dios bendice. Si yo no voy con el ánimo de obedecerla, le doy una noticia, qué pena decirlo, está perdiendo el tiempo. Es la verdad, está perdiendo el tiempo. Si yo no voy a la Biblia con el ánimo de obedecerla, realmente eso es lo que está pasando. Estoy perdiendo el tiempo y necesitamos definitivamente cambiar. Necesitamos hacerlo, es provechosa, es realmente benéfica, es muy buena. Así que como nos muestra el camino y el camino es Jesús, si usted no está seguro de haber recibido al Señor Jesús y no siente esa inclinación hacia Él, yo quisiera invitarle esta tarde a que usted le pida al Señor que llegue a su corazón. Y después vamos a adquirir un compromiso con el Señor y su palabra. Le invito a que cierre sus ojos por un momento, donde usted está. Sencillamente le voy a pedir, ahí donde está, por favor, dedique estos minutos para Dios. Olvídese de la persona que tiene a su lado. Y le voy a pedir que ore con fe. Todo en la vida es con fe, en la vida cristiana. Así que le voy a invitar a que usted haga una entrega de su vida al Señor Jesús. Y desde aquí lo voy a guiar en oración.
simplemente repita conmigo, dígaselo de corazón al Señor. Dígale así, vamos a pedirle que Él entre en nuestro corazón. Así que dígale, Señor Jesucristo, yo te necesito. Dígaselo. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Dígaselo así. Y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y le voy a invitar a que todos los que estamos aquí oremos en este día, dándole gracias a Dios por su palabra que es viva y eficaz. Entonces le voy a invitar a que donde usted está, usted le dé gracias a Dios por la Biblia, que es la palabra de Dios. Toda ella es inspirada por Dios. Y le voy a invitar a que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero pedirte que tú me permitas ir a ella con la intención de estudiarla diariamente y obedecerla. Si esto no está ocurriendo, por favor, dígale al Señor que hoy tomamos la decisión de ir a la palabra de Dios con la intención de obedecerla y de atesorarla, de guardarla. Eso te lo pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Y también vamos a pedirle al Señor que el Señor a través de ella nos enseñe. Pero va a pedirle al Señor que el Señor coloque en usted y en mí temor de Dios. Vamos a pedirle esto al Señor, que Él coloque temor de Dios en nosotros, para que yo entienda que es la palabra de Dios y que mi propósito debe ser obedecerla. Si me he salido del camino, estoy desobedeciendo a Dios en algunas cosas o he sido inconstante. Sé lo que Dios dice y espera que yo haga con el tiempo. ¿Cómo espera que yo administre mi vida? ¿Cómo administre las relaciones de pareja? Si sé lo que la Biblia dice que yo debo hacer respecto a mis finanzas, si sé lo que la Biblia dice que yo debo hacer respecto del empleo y todo lo demás, pero me he desviado o he sido inconstante, voy a invitarle a que usted hoy tome una decisión. Usted le pida al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le habla a través de su palabra. Si le ha hablado a través de su palabra, no ponga el corazón en lo terrenal. Vamos a entregarle esto que hemos colocado antes que Dios y que nos cuesta entregarle a Dios, así como a Abraham cuando el Señor le pidió que entregara a Isaac. Nos puede costar. Hay cosas que están muy pegadas a nuestro corazón y las hacemos a nuestra manera. Tu palabra dice, Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme y para corregirme e instruirme. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que por favor nos muestres si hemos sido injustos con la gente, con los hermanos, con Dios. Si no estamos sacando tiempo, como la Biblia dice, para el Señor. Si no estamos hablando a otros de Jesús. Vamos a pedirle que el Señor nos muestre. Y es que nos está haciendo falta obedecerle. Y si así es, voy a invitarle a que usted hoy sencillamente crea que Él es suficiente y poderoso para ayudarle aún en medio de sus temores, y que Él le va a ayudar y le va a sostener. Por favor, guárdanos, bendícenos y guíanos, y ayúdanos a vivir con la instrucción que tú nos das. Llévanos por favor a nuestra casa y permítenos empezar a estudiar tu palabra como debe ser y a obedecerla. Que eso nos caracterice a todos, la obediencia a tu palabra y el estudio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.